Vamos a estudiar la segunda parte de peritoneo, lo que nos corresponde el estudio de los diversos accidentes en sí, su contenido y principalmente lo que denominamos trascavidad de los epiplones. Para comprender la trascavidad de los epiplones tenemos que comprender las porciones que tiene el peritoneo. Esto es un corte antero-posterior, es como si estuviéramos viendo los pies del paciente hacia adelante y la cabeza hacia allá atrás. Esto es derecho, esto es izquierdo y el paciente se encuentra panza para arriba, o sea, en decúbito dorsal. Identificamos los órganos de la cavidad, las vértebras a nivel, si hacemos un corte axial, como les decía recién, a nivel del pedículo hepático, tenemos la columna vertebral y sus músculos, los dos riñones hacia posterior, los vasos, los grandes vasos, la vena cava, la arteria aorta. Vamos a encontrar el vaso con el pedículo esplénico, el páncreas con sus vasos, arteria y vena, y pedículo hepático y estómago. Ahora sí, vamos a comenzar con el estudio de la trascavidad. La trascavidad va a estar, como dijimos recién, detrás del estómago y está formado principalmente por las diferentes hojas que presenta el peritoneo, que son 4. En realidad es una sola hoja que va tomando distinta denominación según los órganos con los que se va relacionando y el recorrido que realiza. La hoja 1 comienza a nivel de la cara anterior del pedículo hepático, comunica el hígado con el estómago, discurre por la cara anterior del estómago, se va a unir al vaso y va a llegar hasta el pedículo esplénico. Hasta aquí se denomina hoja 1. La hoja 1 se va a reflejar y se va a denominar hoja 4. Va a pasar por detrás de la cola del páncreas, delante de la aorta, delante del riñón, y se va a continuar por la cara posterior, formando lo que se denomina peritoneo parietal primitivo posterior, el PPPP. Esa es la hoja 4. Ahora, nos quedan la hoja 2 y la hoja 3. La hoja 2 comienza detrás del pedículo hepático, se une con el estómago formando parte de lo que es el epiplón menor, pasa por la cara posterior del estómago, va a recubrir el vaso, los vasos esplénicos y va a comenzar a denominarse hoja, entonces esa es la hoja 2. Va a pasar a ser la hoja 3, que la vamos a dibujar en verde. La hoja 3 entonces comienza a nivel del pedículo esplénico, va a ir por la cara anterior del páncreas, va a recorrer la cara posterior de este órgano, se va a relacionar con la vena cava inferior y va a unirse por medio del PPPP a la hoja 4. Entonces nos quedan determinados distintos accidentes acá. Vamos a ir señalándolos. Queda el primer accidente que se denomina epiplón menor, que luego vamos a ver qué partes tiene y qué elementos discurren por él. Aquí nos va a quedar otro epiplón, que es el epiplón gastroesplénico. Esplénico hace referencia al vaso, recordamos. Y luego aquí tenemos otro epiplón, que es el epiplón pancreático esplénico o pancreatoesplénico. Por último tenemos lo que se denominan dos fascias de coalescencia, como les expliqué en el otro video, la definición. Una posterior a la cabeza del páncreas y una posterior a la cola del páncreas. A su vez, también encontramos una anterior, que es la prepancreática o de Fredet, y retropancreática derecha y retropancreática o retroduodenopancreática izquierda. La trascavidad de los epiplones es un saco invaginado que se localiza entre la cara posterior de este órgano, que es el estómago, y los órganos parietales posteriores como el páncreas, los vasos y los grandes vasos. Como toda bolsa, presenta un orificio natural o anatómico que se encuentra situado a la derecha y se denomina hiato de Winslow. Está detrás del pedículo hepático, como límite anterior presenta a la vena porta y como límite posterior a la vena cava. Recordamos que esto es un esquema, por lo cual puede ser que los elementos no estén exactamente en su lugar. Esto es un corte sagital que estamos viendo del abdomen, donde tenemos aquí arriba el diafragma, tenemos el estómago, tenemos el colon transverso, tenemos hacia posterior el páncreas. Por lo tanto, esto es posterior, esto es anterior, esto es superior y esto es inferior. Y lo que vamos a ver ahora es cómo se conforma el epiplón mayor. El epiplón mayor
va a estar formado por 4 hojas, por las 4 partes del peritoneo. La hoja 1 viene discurriendo por la cara anterior del estómago, cae por delante del colon transverso y va hasta inferior donde se refleja, donde pega la vuelta para volver. Esa es la hoja 1. Si recordamos, la hoja 1 se continúa con la hoja 4. Entonces la hoja 4 van a ser donde se refleje la hoja 1 a nivel inferior, que en el adulto llega el epiplón mayor o delantal de los epiplones, llega hasta el pubis, se va a reflejar y va a empezar a formar la hoja 4. La hoja 4 va a pasar por delante del colon transverso, va a ir por detrás de la cabeza del páncreas y se va a unir con el peritoneo parietal primitivo posterior. Esa es la 4. Ahora, sabemos que la hoja 2 iba a comenzar en la cara posterior del pedículo hepático, va a pasar por la cara posterior del estómago. ¿Se acuerdan que antes de eso forma el epiplón gastrohepático o epiplón menor? Va a pasar por la cara posterior del estómago, va a descender y se va a reflejar. Va a pasar a llamarse hoja 3. La hoja 3, una vez que se refleja la hoja 2, asciende por la cara anterior del colon, pasa por la cara anterior del páncreas y termina la cara posterior, como dijimos, se refleja y termina formando parte del peritoneo parietal primitivo posterior. Entonces aquí nos quedan las 4 hojas. Fíjense que, como dijimos recién, está formado el epiplón mayor por las 4 hojas de peritoneo. Tenemos la 1 y la 2, la 3 y la 4, en ese orden. Entonces, fíjense que lo que denominamos fascias de coalescencia, acá se ve clarito cómo se une la hoja 1 con la hoja 2, hace coalescencia, la hoja 3 con la 4, 1 con 2, 3 con 4, y a su vez las dos que quedan hacia adentro, que son la 2 y la 3. Estas son las fascias de coalescencia del epiplón mayor. Bueno, el epiplón menor o gastrohepático, porque va desde el estómago al hígado, está comprendido entre el borde inferior del hígado y la curvatura menor del estómago, como estamos viendo aquí. Presenta 3 partes para su estudio. Una primera porción que se denomina pars pediculada, porque va a hacer alusión a la región donde se encuentra el pedículo hepático. Una segunda porción que se denomina pars flácida, donde el epiplón presenta menor espesor. Y por último, y hacia superior, una porción más densa va a estar determinada por la última porción, que es la pars condensa. Bueno, vamos a estudiar qué tiene cada accidente del peritoneo en su interior, principalmente los epiplones y los mesos por los que discurren elementos nobles. Recordamos que un epiplón es una formación o un accidente del peritoneo que une 2 órganos entre sí y por el cual discurren elementos nobles. Y un meso une un órgano a la pared por el cual discurren elementos nobles. Entonces, vamos a ver cuáles tenemos. Tenemos el epiplón menor o gastrohepático, que se los estoy dibujando aquí. El epiplón menor o gastrohepático contiene todos los vasos que vayan a ir por la curvatura menor del estómago, los vasos venosos, linfáticos y arteriales que vayan a transcurrir por allí. Entonces, ¿cuáles tenemos? Tenemos a las arterias coronaria estomáquica o gástrica, que se están estomosando con la pilórica, entonces ahí ya tenemos esas arterias y venas. Vamos a encontrar además los ganglios de la curvatura menor, que van a estar dispuestos aquí, ganglios linfáticos de la curvatura menor, y vamos a encontrar también una rama nerviosa que viene bajando por el esófago, que se va a distribuir en la cara anterior del estómago para inervarlo, que es el neumogástrico izquierdo, el vago izquierdo. Bien, eso por el epiplón gastrohepático. Ahora vamos a ver el epiplón gastroesplénico. El epiplón gastroesplénico, que está uniendo el estómago con el vaso, va a tener la presencia de la vasa corta o los vasos cortos, que son ramas de la arteria esplénica que están destinadas a irrigar la curvatura mayor, el fundus gástrico principalmente. Entonces encontramos esos vasos. En el epiplón pancreatoesplénico, que está uniendo páncreas con vaso, vamos a encontrar la llegada de los vasos esplénicos que vienen circulando por la cara superior del páncreas y se van a meter en el vaso.
arteria y vena esplénica. Y la cola del páncreas. También vamos a encontrar ganglios linfáticos. La otra estructura que nos queda ver es el epiplón mayor u aumento mayor, que es el gastrocólico. El epiplón gastrocólico va a presentar las ramas de las arterias gastroepiploicas izquierda y derecha, como las venas y como los ganglios linfáticos de la curvatura mayor. Dicho esto, nos queda hablar de los mesos. ¿Cuáles son los mesos que tenemos en este esquema? Tenemos el mesocolon transverso, que es el que está uniendo el colon transverso a la pared. El mesocolon transverso va a tener en su interior a las ramas cólicas derecha, superior e izquierda que están formando lo que se denomina arcada cólica o arcada de Riolano, con las venas correspondientes, que ramas de la mesentérica superior y ramas de la mesentérica inferior. A su vez también tenemos los ganglios linfáticos que van a formar una red alrededor de este órgano. Y nos quedaría el mesenterio, que el mesenterio tiene dirección de superior a inferior y de izquierda a derecha, la raíz de inserción del mesenterio, y va cruzando las distintas estructuras que encuentra a nivel del retroperitoneo. Por él va a discurrir principalmente la arteria mesentérica superior y la vena mesaraica mayor. A su vez va a tener también ramificaciones linfáticas y plexos nerviosos para inervar las asas intestinales. Bien, entonces no se olviden de los vasos mesentéricos o mesaraico en el caso de que hablemos de la vena. Bueno, estas preguntas siempre se las hacemos. ¿Qué contiene cada estructura? Porque la definición habla de elementos nobles, entonces les vamos a preguntar qué elementos nobles contiene cada una. No deben olvidarlos. Vamos a estudiar la trascavidad de los epiplones. La trascavidad de los epiplones es el espacio que queda básicamente por detrás del estómago. Ahora vamos a ver bien qué otros elementos hay. Detrás del estómago y delante del páncreas. Si esto es un esquema que representa hacia superior, inferior, derecha e izquierda, siendo los siguientes órganos el estómago, la aorta dando las ramas del tronco celíaco, el colon hacia inferior y representado en parte el pedículo hepático. El hiato de Winslow, que es la primera parte de la trascavidad de los epiplones, es lo que se denomina la entrada a la trascavidad de los epiplones, como yo les puse acá de manera chistosa. Es como la entrada a una casa, es como un arco. Yo tengo que pasar por ahí para poder llegar a la trascavidad. Entonces voy a encontrar como límites hacia superior está el hígado. Entonces voy a encontrar este lóbulo que se denomina lóbulo de Spiegel, hacia superior. Cuando yo coloco mi dedo por este hiato que está detrás del pedículo hepático, lo más posterior que yo voy a encontrar es la vena porta. Por eso ese va a ser el límite anterior. Entonces mi límite anterior va a ser la vena porta. Mi límite posterior va a ser la vena cava inferior, que está por detrás. Entonces yo quedo entre dos venas. El lóbulo de Spiegel hacia superior y hacia abajo voy a encontrar un ligamento que está uniendo el hígado con el duodeno. Ustedes piensen que acá está el estómago se continúa con el duodeno, entonces vamos a tener un ligamento que es el ligamento hepato-duodeno-cava de Piquant o hepato-duodeno-cava. Esos son los límites del hiato de Winslow, no podemos desconocerlos. Una vez que yo entré a la casa, por decir una manera, cruzo la puerta y encuentro lo que se denomina el vestíbulo, que es como el estar de la casa, es como la antesala a la casa. En el vestíbulo me voy a encontrar que yo estoy recorriendo el epiplón menor, estoy por detrás de esa membrana que está uniendo el hígado, que dijimos que está casi a superior, con el estómago. Entonces voy a encontrar la primera parte, luego de la pars pediculada, que es la pars flácida. Ahí atrás voy a estar pasando el dedo donde lo voy a ver. Luego voy a encontrar que este vestíbulo se termina donde yo empiece a palpar pulsos. En el cadáver no, pero en la persona viva se van a palpar estos dos pulsos que son dos ramas del tronco celíaco. El tronco son tres, acuérdense, esplénica, que va a ir al vaso, la arteria gástrica o coronaria estomáquica y la arteria hepática. Entonces, entre estas dos últimas, entre la hepática y la coronaria estomáquica, se dibuja como un círculo arterial que
es por donde yo voy a palpar esos dos pulsos, el pulso de la coronaria estomáquica y de la hepática, que está yendo a buscar el hígado y esta está yendo a buscar la curvatura menor del estómago. Eso es lo que se denomina vestíbulo y se continúa con el foramen, con el orificio de entrada a la bolsa, el foramen bursae. Este foramen se produce en el estrechamiento de esta estructura, que es donde están saliendo los vasos. Ahí tenemos el foramen. Y del foramen yo ya me caigo, ingreso a la trascavidad de los epiplones. Ahora tenemos que saber cuáles son los límites de la trascavidad, pero no se olviden de estas partes porque lo preguntamos siempre y no lo saben. Pregunta examen. ¿Qué partes tiene la trascavidad? Hiato de Winslow, vestíbulo, foramen y trascavidad propiamente dicha. Bueno, vamos a estar entrando a la trascavidad. Entonces, si vemos esta imagen donde tenemos este órgano que es el estómago, esto es derecho, esto es izquierdo, esto es superior y esto es inferior. Entonces tenemos al estómago. Para poder ver la trascavidad, tenemos que retirarlo al estómago. Una vez que retiramos el estómago, vamos a ver que entramos detrás de este órgano por el orificio, el foramen bursae. Recordamos que esto es derecho, que esto es izquierdo, esto es superior, esto es inferior. El orificio de entrada, foramen bursae. Entonces el límite derecho de la trascavidad va a ser el foramen. Fíjense, ya está, tenemos un límite determinado. El límite superior va a ser el ligamento gastrofrénico, porque yo no les dije, pero esto que está por arriba es el músculo diafragma. ¿Bien? Entonces el ligamento gastrofrénico como límite superior. Límite superior, el ligamento gastrofrénico. ¿Qué nos queda? El límite posterior, o qué órganos hay en la cara posterior. Fíjense que lo estamos viendo, el páncreas con sus conductos excretores y los vasos esplénicos. La serosa que los está recubriendo, por supuesto que ya sabemos que son las hojas del peritoneo. Entonces el límite posterior es el páncreas y sus vasos. El límite izquierdo va a ser este órgano, que es el vaso. El vaso va a tener un ilio, que es el lugar físico por donde ingresan los elementos del pedículo. No se confundan con pedículo. El pedículo es el conjunto de elementos que ingresan al órgano. Bien, y que acuérdense que acá tenemos lo que se denomina epiplón pancreatoesplénico. ¿Estamos? Después vamos a ver hacia inferior, que tenemos un órgano acá que está cruzando, ¿sí?, de un lado al otro, que tenemos acá el ángulo hepático, tenemos acá el ángulo esplénico y este es el colon transverso. Entonces hacia inferior encontramos el mesocolon transverso y el epiplón mayor, que recordamos que el epiplón mayor cae por delante del colon, ¿sí? Es el delantal de los epiplones, el aumento o el epiplón mayor que cubre todos los órganos, principalmente las asas intestinales de la cavidad abdominal. El yeyuno ilion y va incluso en el adulto hasta el pubis. Entonces ahí tenemos el límite inferior de la trascavidad. Bueno, creo que quedó clarísimo. No se olviden las 4 partes que son el hiato de Winslow, el vestíbulo, el foramen y la trascavidad propiamente dicha.